Bien, buenos días. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a este auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, extensión Higüey. La alcaldía de Higüey, representada por el alcalde, doctor Rafael Barón Duluc Cholitín. El Departamento de Obras Municipales, encabezado por el arquitecto Eder Ávila. El Departamento de Planeamiento Urbano por la arquitecta Jacqueline Rodríguez. Así como todos los departamentos presentes, representados de la alcaldía, aquí en este momento les damos la formal bienvenida a todos ustedes y a nuestros invitados especiales. Hoy tenemos una importantísima conferencia organizada por el Departamento de Obras Municipales sobre la importancia de una ciudad organizada, sus ordenanzas y regulaciones. La alcaldía de Higüey, que encabeza Cholitín, como cariñosamente todos le conocemos y le llamamos, tiene un plan de ordenamiento y en base a él, pues está buscando información, asesoría y tener mayor conocimiento al respecto para desarrollar esta ciudad a los niveles que se merece. En tal sentido, hemos invitado a dos expertos que vamos a presentar en un momentito. El arquitecto Héctor Castillo, que está con nosotros, vamos a darle un aplauso. Es uno de nuestros conferencistas, también la arquitecta Yenia Castillo. Bienvenida. Esta charla muy novedosa e interesante, voy a leer la hoja de vida de los exponentes en un momento, pero para dar inicio formal vamos a ponernos de pies para hacer una breve pero muy importante oración y ponernos en las manos de Dios. Si ustedes me lo permiten. Dios amado, Rey eterno, te damos gracias porque nos permites reunirnos en este lugar para adquirir conocimiento, para compartir, para exponer ideas y poder desarrollarnos como personas y ver a futuro nuestra ciudad. Te pedimos que tu presencia nos guarde, nos ilumine y que podamos recibir el contenido que se ha diseñado para este día. Te damos gracias por este momento y te honramos tu maravilloso nombre, el nombre de Jesús, y decimos amén. Quiero ahí mismo llamar al honorable alcalde, doctor Rafael Barón Duluc Cholitín, para que tenga las palabras de bienvenida en esta importante charla. El aplauso, por favor. Bueno, darles la bienvenida a la arquitecta Yenia Castillo y al arquitecto Héctor Castillo. Gracias por acudir a la invitación que el Departamento de Obras Municipales le hizo. Bueno, yo quiero primero darle también, saludar a todos los arquitectos, los ingenieros que están aquí presentes también, la encargada de Planeamiento Urbano, Jacqueline Rodríguez, Eder Ávila, también el organizador de la actividad, encargado de Obras Municipales, a la Federación de Juntas de Vecinos, aquí encabezada por su presidente y su vicepresidente, al CODIA, también representado aquí, algunos también colaboradores y empleados del ayuntamiento, a la vicealcaldesa también que está haciendo su entrada por ahí, Laura Santana, darle la bienvenida y el saludo especial, al intendente del Cuerpo de Bomberos también que está presente, a todos los amigos. Decirle que nosotros tenemos dos grandes proyectos en esta alcaldía. El primero que estamos realizando es el plan de desarrollo municipal que se está haciendo conjuntamente con el Consejo Económico y Social que se juramentó. Ese plan se supone que va a estar terminado ya para este mes de diciembre, al final de diciembre, y con eso iniciamos ahora en enero, que es la agenda que tenemos, precisamente el plan de ordenamiento territorial. Hay una ley que está cursando, que creo que ya está casi aprobada sobre eso, pero independientemente de la ley, ya que también la tenemos y sabemos más o menos cómo va a salir, vamos a iniciar lo que es el plan de ordenamiento territorial, que es importantísimo. Siempre nosotros habíamos dicho que los pueblos se desarrollan en la medida que tienen planes, y siempre criticábamos que realmente aquí en este pueblo nunca había planificación de nada, sino que se daba al paso del día a día. Nosotros, en medio de esta crisis económica, que producto de dos razones en esta alcaldía que no
No es un tema político, sino un tema de la realidad de una alcaldía con una deuda de más de 200 millones de pesos, es decir, el 50% de su presupuesto. Y entonces una crisis económica que nos ha hecho trabajar con el 60% del presupuesto estipulado, que lo que llevamos en tiempo son 120 millones menos que lo que se supone que debió de haber entrado. Eso que no hemos podido hacer en obras, sí lo estamos haciendo en planificación. Y por eso siempre las crisis son buenas en algunos aspectos. A veces uno ve hasta un fuego, esos fuegos que se dan, por ejemplo, en Los Ángeles, y uno cree que todo es malo, que el fuego que incluso se dan espontáneo, que no ni siquiera la mano del hombre. Y uno dice, wow, un fuego, qué malo. Pero todo tiene razón de ser, incluso eso regenera muchas veces la propia naturaleza. Y así son las crisis. Las grandes obras, los grandes inventos, descubrimientos, los avances tecnológicos se dan siempre en momentos de crisis. Y cuando hablamos de crisis de todo tipo, incluyendo en las guerras, los avances científicos más grandes se dan en las guerras. Entonces, en este momento de crisis que hemos tenido, nos hemos concentrado en planificar, en la planificación. Eso la gente no lo ve, porque no son cosas que tú lo estás viendo material, pero es un trabajo mucho más importante que el mismo hecho de tú ponerte a trabajar. Eso es un ejemplo, yo le doy. Muchos amigos, cuando terminamos el bachillerato, se fueron a hacer negocios, a hacer dinero de una vez. Y otros nos fuimos a estudiar. Muchas veces a muchos de ellos les fue bien en los negocios, pero muchos de otros, después de viejos, tuvieron entonces que volver atrás y estudiar. Y a los que les fue bien en el negocio, volvieron también a estudiar, porque saben que el estudio es importante. Así mismo es la planificación. Así mismo que cuando uno empieza una escuela, que empieza primero bachillerato, segundo, tercero, hay un programa de estudio académico. Así mismo tienen que ser los pueblos. Y los pueblos que se desarrollan son los pueblos que se planifican. Por eso uno ve ciudades tan importantes que hoy son famosas como la misma capital de Estados Unidos, Washington, que fue una ciudad planificada desde el principio. Uno ve Las Vegas, por ejemplo, Nevada, que era un desierto y se planificó. Y fíjense hoy lo importante que es. Y así son las ciudades importantes que se planifican. Por lo tanto, esto que va a ser una charla, no es una simple charla, sino para nosotros es el inicio de un plan que tenemos ya a partir de este 2021, porque había primero que poner la casa en orden para nosotros iniciar lo que es el plan de ordenamiento territorial y aplicarlo. En eso tenemos que ser un poco mano dura. Yo incluso a los departamentos que están trabajando en esa área les digo, hay que ser mano dura, hay que dejar el sentido pueblerino de que están haciendo una construcción y es un amigo de nosotros, que es un primo, que es un compañero, que apoyó en campaña. Eso hay que dejarlo. El que no tenga permiso no construye, punto. Es decir, ya nosotros tenemos que poner este pueblo a nivel ya de, no tenemos que irnos tan lejos, ya la capital es así. En la capital nadie pone un bloque, no saque un permiso porque sabe que se lo van a tumbar o se lo van a parar. Entonces, uno de los temas ya que nosotros tenemos que venir duro, y si hay que buscar un general, un coronel, vamos a buscar un militar, entonces, para que pongamos a supervisar eso. Pero de lo que tenemos que venir duro es con el tema del ordenamiento territorial, la planificación, la regulación. Es decir, aquí todavía estamos en la época que todo el mundo construye lo que quiera, empieza a poner blog, empieza a hacer cosas. Hay que organizar el territorio, dónde se va a construir y dónde no. Hay lugares que son de vocación agrícola, que no podemos tampoco empezar a hacer casas, y hay otros que son de vocaciones que sí es de construcción. Es decir, todo ese tipo de cosas hay que organizarlo. Y esa es la meta número 1 que tenemos para el inicio de este 2021. Que ya cuando tengamos, en 6 meses, podamos tener ya ese plan terminado. Y yo creo que con la referencia que tengo de estos dos importantes arquitectos, yo creo que también ustedes pudieran ser parte del equipo de colaboradores para nosotros tener el plan de ordenamiento territorial y la regulación que queremos, las normativas que necesitamos. Recuerden que estamos en una zona importantísima porque este es el municipio que alberga el distrito municipal más importante del Caribe, que es Verón, Bávaro, Punta Cana. Y los inversionistas, una de las cosas que quieren es saber en qué pie están parados cuando van a hacer una obra. Es decir, que no estén pensando que aquí le cobraron 100,000 y entonces por este al lado la misma obra le cobraron 2 millones. Es decir, que el inversionista sepa lo que va a pagar. Hay que parar, se lo he dicho también al director del distrito,
de Verón Bávaro Punta Cana. Hay que parar esas arrabalizaciones que estamos haciendo en nuestros pueblos. Aquí todo el mundo agarra un potrero y le tira 2 camiones de caliche y ya tiene una urbanización, y esa urbanización ya mañana demandan al otro día. No han terminado de echarle caliche cuando ya tú ves la gente reclamando que mira cómo está esta calle. Entonces todo ese tipo de cosas hay que pararlo y empezar a tener un pueblo acorde ya a los tiempos modernos. Nosotros tenemos demasiados países, menos que nosotros, más pequeños, hasta con menos recursos, que tú vas y lo visitas y ya hoy en día todo eso está controlado. Tú vas a cualquier país de estos Centroamérica y Suramérica, eso está controlado en la mayoría de ellos. Tú vas a Puerto Rico, que son 3 millones de habitantes, y eso está totalmente regulado y controlado. Y en Europa ni se diga. Es decir, eso me estoy entendiendo, pero lo que estoy queriendo decirle con esto es que eso es fundamental para el desarrollo de un pueblo, de una provincia, de una sociedad. Así que, arquitecto Castillo, que sé que no son familia, pero son el mismo apellido, un apellido también muy huellano. Así que bienvenido y vamos todos a sacarle provecho a estas importantes charlas. Muchas gracias. Tengo por costumbre siempre decir que en Higüey tenemos un alcalde con una visión de desarrollo, y qué honor poder formar parte de este equipo de trabajo de Cholitín. Y de igual manera damos la formal bienvenida a nuestra vicealcaldesa, nuestra honorable vicealcaldesa, doña Laura Santana. Gracias por su presencia con nosotros. Una ciudad que planifica la importancia de su organización, su planificación, que quiere conocer sus ordenanzas, pues requiere de personas con la debida capacidad. La arquitecta Yenia Castillo es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con estudios de ciudad y espacios públicos del Centro Atabey y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Es arquitecta inmobiliaria de la Universidad Pontificia Madre Maestra Pucamaima. También se desempeña como asesora de inversiones inmobiliarias, residenciales y turísticas. Es colaboradora del Instituto de Urbanismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien como institución también tiene presencia el director de esta institución, ingeniero Henry Castillo. Damos las gracias por las facilidades. Esta importante charla de ambos tiene que ver porque ellos participan, son miembros del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Con esta presentación dejamos el micrófono y el escenario a la arquitecta Yenia Castillo. Antes de entrar a la presentación de el por qué debemos de regularizar el espacio y el territorio, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la provincia y del municipio de Higüey. La provincia está ubicada en la subregión Yuma. Tiene 2 municipios y 5 distritos municipales. Es una provincia muy importante porque está situado en la zona este del país, que es una zona de bastante desarrollo turístico. Higüey y San Rafael del Yuma son los municipios de la provincia. Los distritos municipales son las lagunas de Nisibón, Verón Punta Cana y la otra banda. Los distritos municipales que le corresponden a San Rafael del Yuma son Boca de Yuma y Bayahíbe. La provincia es una de las provincias con gran crecimiento poblacional. Estos datos los podemos ver hasta el censo de 2010. Lamentablemente los datos que tenemos, la recolección de datos más importantes que tenemos para estudio, los tenemos solo hasta el año 2010, que fue el año del último censo. La provincia tenía una cantidad de habitantes de 182.020 personas para el año 2002
y para el año 2010, 273.210 habitantes. La provincia está en la categoría, en el lugar número 9 de densidad poblacional. Es de categoría media. Aquí vamos a hablar ya de lo que es el municipio. El municipio de Higüey fue elevado a esta categoría mediante la ley 40C el 9 de junio de 1845. Como ya lo había explicado, tiene dos distritos, un municipio que es Salva León de Higüey con sus 3 distritos municipales. Eso es a la actualidad. Tiene un área de 2.017.3 kilómetros cuadrados. Un hecho que marcó el municipio fue la construcción de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en el periodo constitucional de 1974-78 del doctor Joaquín Balaguer. Es un monumento importante religioso de la República Dominicana. La provincia, el municipio de Higüey, no veo bien. El municipio de Higüey, la expansión territorial que ha tenido el municipio es típico de ciudades latinoamericanas y del mundo. Esto hace que se haga de manera un poco desorganizada. Si nos vemos a la imagen que está acá, no tenemos un puntero. Pero en el año, si ven en la parte roja, que fue para el año 1988, esos eran los límites de la ciudad. Y ya para el año 2010, los límites fueron ampliados. Es muy importante conocer los cambios de densidad que ha tenido el municipio, porque con estos son los datos que nos van a arrojar qué acciones deben tomar las autoridades para llevar realmente una ciudad organizada. Este municipio está en la categoría media hasta ahora, hasta el año 2010. Entendemos que esos números pudieran estar duplicados ya hace 10 años sobre los últimos datos que tenemos sobre esto. Aquí vamos a explicar un poco cómo fue la evolución del crecimiento poblacional. En el año 1950, el municipio de Higüey, con sus actuales distritos municipales, tenían una población de 42.571. Para el año 1960, 70 y 81 estaba compuesto igual, o sea, el municipio junto a los actuales 3 distritos municipales, porque fue en el año 1982 donde se creó el distrito municipal de las Lagunas de Nisibón y en el 1987 la otra banda. Entonces, esto nos arroja una diferencia para el 1993 de 81.778. Pero este dato solamente tiene a Higüey, la ciudad, y a Verón Punta Cana. Porque para el año 2002 tenemos solamente a Higüey y a Verón Punta Cana, donde ese número se elevó bastante a 141.777. Pero ya para el año 2010, ya que en el 2006 fue creado el Distrito Municipal de Verón Punta Cana, en el año 2010 es que tenemos el dato exacto de Higüey, o sea, de la ciudad de Higüey. Solamente como ciudad tenía hacia ese entonces 168.500 de habitantes. Entendemos que ese número debe estar duplicado porque realmente es una ciudad donde se ha concentrado una gran cantidad de personas en búsqueda de las ofertas de empleo de la zona. Aquí pasa lo mismo. Aquí estamos hablando de lo que es el territorio y la densidad poblacional. En el 1950 teníamos al municipio junto a los 3 distritos municipales con una densidad de 2.500,
con un territorio de 2.534 kilómetros cuadrados y una densidad de población de 16.9. O sea, teníamos bastante terreno porque estábamos todos. Ya para el año 2010, ya que mediante la ley fueron decretados los 3 distritos municipales, a Higüey solo le pertenece 908 kilómetros cuadrados y su población se aumentó a 196 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí podemos ver cómo la ciudad se fue expandiendo del año 1988, cómo fueron ampliados los límites al 2006 en esa imagen. Aquí podemos ver mediante Google Earth desde 2003 hasta el 2020. Sí necesitaría que me le den al video. Y si vemos dónde está el puntero, vamos a ir mirando cómo la ciudad va creciendo. ¿Sí es que me le dan? Como podemos observar, fueron ampliados los límites, pueden ser visualizados desde varias plataformas aéreas. La región este, la población ha tenido un crecimiento y ha arrojado un crecimiento principalmente en el municipio, como expliqué casi ahora, sobre realmente las ofertas de empleo de la zona. Entonces, esto ha formado que la ciudad sea como de carácter dormitorio y da descuidando un poco lo que es el desarrollo urbano de la zona y haciendo que los procesos de desarrollo se vean ligados solo al turismo. Pero entendemos que la ciudad en sí tiene un potencial que debe de ser realmente evaluado y no solo dirigirse a lo que corresponde a la zona de Verón Punta Cana, porque cada ciudad tiene realmente que ofrecer a sus ciudadanos realmente varios factores como seguridad, vivienda digna y realmente un plan de ordenamiento que pueda permanecer en el tiempo. El arquitecto Héctor Castillo tiene un PhD. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduado con honores cum laude. Realizó su maestría en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática en la Universidad Politécnica de Madrid y un doctorado, por eso me refería al PhD, en Periferia, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Ha realizado varias publicaciones en revistas locales e internacionales sobre arquitectura bioclimática y urbanismo sostenible. También ha participado en diferentes charlas y talleres sobre urbanismo a nivel nacional e internacional. Es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las asignaturas Arquitectura y Clima, Diseño Arquitectónico, Historia de la Arquitectura y Urbanismo. Actualmente es el director del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS y pertenece a la Carrera Nacional de Investigadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, trabajando en varias investigaciones urbanas en el territorio nacional. Creo que Higüey tiene un gran privilegio en el día de hoy. Felicitamos a Eder Ávila, director de Obras Municipales, por este importante evento, esta charla con ambos arquitectos. Creo que merece más que un aplauso para recibir al arquitecto Héctor Castillo. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Felicito al alcalde porque tiene una visión realmente muy clara de lo que necesita este municipio para que se transforme y se desarrolle y se convierta en una ciudad adecuada a sus ciudadanos y también adaptada a las realidades que tiene el mundo moderno en estos momentos. El día de hoy vamos a hablar, ya hemos tenido una introducción de parte de la arquitecta Yenia que nos iluminó un poco sobre el crecimiento demográfico
que ha ido experimentando el municipio, resaltando de que es una realidad que han estado experimentando todas las ciudades en el mundo, y en República Dominicana es una realidad que se está viviendo en los principales municipios de nuestro territorio nacional. En el caso de Higüey, a nivel de densificación y de crecimiento, es la tercera ciudad que ha manejado uno de los mayores porcientos de crecimiento poblacional. Una realidad que realmente nos apunta a ver la ciudad de Higüey con otros tipos de perspectivas, con una nueva visión y un nuevo concepto vinculado a la planificación. Estamos viendo en este momento, en esta diapositiva, 4 imágenes de 4 ciudades. La primera es Canberra, en Australia, una ciudad que se dio a conocer por el inicio de toda una propuesta de planificación para que se convirtiera en la capital de Australia. Su planificación marcó un sello a nivel urbano y un referente a nivel internacional en base a los criterios que se deben de manejar referente a la planificación urbana. Tenemos la ciudad de Manhattan, una ciudad que se caracteriza por tener en su centro un parque que se convierte en el pulmón de esa ciudad. Se convierte en uno de los escenarios más privilegiados de una ciudad, y es una área natural y es el elemento central de la vida y la dinámica que tiene la ciudad de Manhattan. Todo eso es posible cuando una ciudad tiene un criterio claro de planificación y de proyección a futuro de su territorio. Tenemos aquí, esta es el área metropolitana en Arizona. Sun City es una propuesta, si ustedes observan, no poco convencional de lo que es una organización de una área metropolitana con todo un circuito radial. Es de baja densidad, es de proyectos de viviendas unifamiliar que desarrolla un concepto radial. Se da a conocer como una planificación radial dentro de la estructura de una ciudad. Y La Plata, en Buenos Aires, Argentina, le llaman la ciudad diagonal porque la planificación de la misma se genera en base a unos ejes diagonales, en donde cada eje diagonal llega a una especie de rotonda que tiene unas áreas verdes, y ese concepto de organización ha dado a conocer el escenario de La Plata en Buenos Aires como un concepto diferente a nivel de planificación de un territorio. ¿Qué es lo que se busca a través de la planificación? ¿Qué es la planificación? La planificación no es más que seguir un orden, desarrollar lo que son una serie de acciones para cumplir con objetivos específicos. Cuando se consigue una planificación, la planificación es la garantía de que los procesos de transformación que se van a producir en un territorio sean los más coherentes y los que garantizan realmente la eficiencia del desarrollo de las actividades de esa ciudad. Por eso me sentí realmente muy bien cuando escuché las palabras del alcalde resaltando lo importante de la planificación para este municipio. Cualquier territorio, a la escala que sea, necesita criterios de planificación. ¿Por qué? Porque los territorios son espacios donde podemos encontrar diversas problemáticas, podemos encontrar diversos conflictos, porque son asentamientos poblacionales donde se desarrolla una dinámica de múltiples actividades, y dentro de esa multiplicidad de actividades debe de existir un orden y debe de existir toda una estructura que garantice que tanto el desarrollo de la actividad social, el desarrollo de la actividad económica, el desarrollo de la actividad cultural dentro de ese escenario y ese territorio se pueda lograr de la manera más eficiente, y lograr que también garantice la protección del medio ambiente, solo es posible cuando tenemos en una ciudad un correcto programa de ordenanza
y de planificación a futuro de ese territorio. La planificación urbana va marcando lo que es la historia de una ciudad. Los diferentes procesos que va experimentando la ciudad en su historia a nivel de transformación se va logrando por medio de la planificación. Nosotros estamos viendo aquí una imagen del ensanche de Barcelona. Es un ensanche que diseña el urbanista Ildefonso Cerdá. Se dio a conocer esta propuesta de planificación con una estructura de vías rectilíneas, con unas manzanas diseñadas con unos patrones muy específicos. Eso hizo que en la historia de la ciudad se generara un sello y una identidad que ha convertido la ciudad de Barcelona en una de las ciudades más importantes en Europa, no solamente por los atractivos naturales que la misma posee, sino que este ensanche se convierte en uno de los centros de concentración turística más grande que tiene la ciudad. Porque aparte del desarrollo de esta propuesta urbanística, también en este lugar se encuentran los edificios diseñados por el arquitecto Antonio Gaudí, que marcó un referente en la arquitectura a nivel internacional. Estamos viendo cómo un elemento arquitectónico que genera un carácter de identidad en una ciudad, conjuntamente con una correcta planificación y organización del territorio, ha generado que esa ciudad en el tiempo sea una de las ciudades con mayor concentración turística que pueden haber en las ciudades europeas. Y eso significa recursos que sostienen a los habitantes de esa ciudad. Estamos viendo aquí, esto es una gráfica que se realiza con los datos de la ONE. En las imágenes, las letras pequeñas son diferentes municipios de la ciudad de República Dominicana, y el tercero es el de Higüey. Higüey ha sido de los años 1980 al 2010 la tercera ciudad que ha experimentado el porciento de crecimiento poblacional más alto, incluso más alto que el mismo Santo Domingo. Pero ojo con esto, estamos hablando porciento de crecimiento de la población, no cantidad de habitantes. Obviamente Santo Domingo tiene una mayor concentración poblacional que la que tiene el municipio de Higüey y también el de Samaná, que es el que ocupa el primer lugar. Samaná ha sido a nivel porcentual del 80 al 2010 la ciudad que ha incrementado el porciento de habitantes mayor en todos los municipios de la República Dominicana. Higüey está en el tercer lugar. Eso es un indicador de que realmente la ciudad de Higüey amerita una visión de ciudad moderna, con unos conceptos y unos servicios que garanticen la eficientización en el tiempo de ese proceso de crecimiento que está experimentando y que va a continuar generándose en los siguientes años. Estamos hablando al 2010, del 2010 al 2020 el incremento ha sido todavía mayor, porque la vida turística en los entornos al municipio se ha ido incrementando. Higüey se convierte como la ciudad principal de la provincia de la Altagracia, se convierte en ese corazón de esa dinámica de actividades turísticas que se generan en toda la provincia. Entonces, esto es un indicador muy importante que nos lleva a realmente darle gran importancia a la proyección a futuro del municipio de Higüey. Bien, tenemos aquí los temas básicos que se abordan al momento de hablar de la planificación. Tenemos la ciudad como parte integradora de un territorio. La ciudad en su proceso de crecimiento, que ya estamos claros que ese crecimiento es un crecimiento bastante agresivo que se está generando en el municipio. A medida que se va generando el crecimiento de ciudad, eso va afectando el territorio.
Cuando tú planificas, tú haces una relación integral entre el proceso de crecimiento de la ciudad y las áreas, el territorio que conforma el municipio. Eso garantiza que se produzca un proceso de transformación del suelo de una manera más eficiente y sostenible. Otro tema importante que se aborda cuando hablamos de la planificación es la delimitación de los espacios públicos y los espacios privados. Se identifica dentro de un correcto plan de una ciudad, tú tienes identificado los usos de suelo. Los usos de suelo que son destinados para los usos públicos, los usos de suelo destinados para las actividades privadas. Y esos son de los puntos que permiten y garantizan la correcta organización que debe de tener esa ciudad. Otro punto importante son los esquemas y los esquemas ordenadores. Las ordenanzas, si un municipio no tiene definida correctamente cuáles son las normas, las legislaciones que deben de regir el verdadero crecimiento de ese municipio, entonces lo que se genera es agravalización, lo que se genera es desorden, lo que afecta significativamente la imagen visual de la ciudad, y cuando se afecta la imagen visual de la ciudad, eso repercute significativamente en lo que son los inversionistas y repercute en la economía y crecimiento de ese municipio. Las redes de espacios públicos, tener toda una red de espacios públicos, por medio de la planificación se garantiza que exista una correcta proporción entre área edificada y espacios verdes y espacios de uso público y esparcimiento. Es muy importante porque las ciudades modernas, las ciudades de hoy, la garantía de su funcionalidad radica en la diversidad de los usos de suelo. Cuando tú garantizas la diversidad de uso de suelo, tú garantizas una ciudad más eficiente y sostenible. Que más adelante les voy a mostrar algunas especificaciones referentes a los criterios de sostenibilidad que debe de tener una ciudad en los momentos actuales. Estamos viendo aquí una imagen del municipio de Higüey, su basílica como uno de los escenarios más importantes que tiene la ciudad, y la mancha urbana que se puede apreciar cómo se ha ido transformando significativamente. Bien, ¿por qué es importante hablar de planificación? La planificación urbana busca lograr el control del territorio, controlar el territorio. Y cuando tú logras el control del territorio, tú le creas a la ciudad importantes beneficios. Uno de estos es que garantiza una economía urbana mucho más sólida. Cuando lo que le acabé de mencionar, cuando tú embelleces los espacios públicos de una ciudad, tú contribuyes a que la imagen de la ciudad sea una imagen diferente, y eso le da credibilidad a la ciudad, y eso también permite que se produzcan mayores inversiones en la misma. Por eso es muy importante también educar a la población y enseñarle el bien que genera tener una ciudad organizada y el bien que genera el respeto de los espacios públicos en una ciudad. La planificación urbana garantiza que tengamos una ciudad mejor. La garantía de tener mejores ciudades radica en la planificación. Las ciudades europeas, cuando visitan Europa o visitan los Estados Unidos y recorren las ciudades de los Estados Unidos, las ciudades europeas, nos damos cuenta de que nos sentimos halagados de recorrer sus calles, de apreciar el espacio público que tienen esas ciudades. Pero ¿por qué nos sentimos bien recorriendo esas ciudades? Porque son ciudades que llevan años desarrollando todo un proceso de organización y planificación de su suelo. Situación que no se genera en la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Esa es la realidad. Nos sentimos, nos sorprendemos cuando visitamos otras ciudades fuera de República Dominicana
y vemos el orden, pero ¿por qué existe ese orden? Porque ya tienen una historia de planificación de su suelo. Nosotros no, por desgracia, no tenemos esa historia porque no tenemos una cultura urbana solidificada. Nosotros tenemos que crear una cultura urbana en nuestra población, educar a la población en los conceptos cívicos urbanos. Y eso es uno de los grandes retos que tienen todas las alcaldías de República Dominicana, porque a veces tienen importantes iniciativas, interesantes proyectos y no tienen el apoyo que realmente deberían de recibir de algunos sectores que conforman la sociedad civil en esos municipios, porque no hemos creado una cultura urbana y eso se logra a través de la educación. Bien. La planificación garantiza las inversiones precisas. Cuando tú tienes planificación, el dinero llega a acciones puntuales de la ciudad. Nosotros tenemos situaciones económicas precarias y cuando tú haces inversiones en una ciudad que no son las que en ese momento necesita la ciudad, tú estás malgastando el dinero porque probablemente la ciudad no necesitaba esa inversión en ese momento. Su inversión tenía que ser otra, que luego a mediano plazo iba a fortalecer la inversión que probablemente en ese momento tú hiciste que no debías de hacer. Entonces la planificación da la garantía de realizar las inversiones precisas en el momento que realmente necesita la ciudad. Y la continuidad genera credibilidad. Cuando tú generas un proceso de continuidad, de proceso de transformación organizada del territorio, eso crea credibilidad, eso crea seguridad en la gente, eso crea confianza en tu pueblo, en tus ciudadanos. Estamos viendo aquí unas imágenes, lástima que no tienen tan buena resolución, no hay tan buena resolución por la luz y demás. Pero estas tres imágenes son de la ciudad de Curitiba, Paraná, eso es en Brasil. La ciudad de Curitiba es considerada y ha ganado varios premios internacionales como una de las ciudades más eficientes a nivel de criterio de sostenibilidad, sobre todo eficiencia en su movilidad, eficiencia en su transporte. Es la única ciudad latinoamericana que ha recibido premiaciones como modelo de sostenibilidad. Y es una ciudad que no inició con planificada. Esa ciudad inicia en los años 1970 todo un proyecto de planificación. En los años 1970 esa ciudad tenía muchos problemas en su sistema de recolección de los desechos, problemas de transporte, problemas de salubridad. Y con unas autoridades responsables y con el apoyo también del pueblo, ellos inician todo un proyecto de transformación de su ciudad. Los procesos de transformación de una ciudad no se logran en 4 años, no se logran tampoco en 6 años. Son continuidad de acciones que se van generando en una ciudad. Ahora, cuando tú garantizas en ese tiempo las acciones que realmente la ciudad necesita, entonces tú vas creando la plataforma y vas generando todo un proceso de continuidad y de transformación que lleva a futuro la ciudad a los niveles que realmente se desea. Y eso es lo que hizo Curitiba. Curitiba hoy es un referente porque desde los años 70 ellos no han parado todo un proceso de organización, de planificación de su territorio, a tal punto que ellos tuvieron una etapa que para educar y enseñarle a la gente a reciclar, pagaban a las personas por reciclar. Y eso fue creando una cultura del reciclaje en la población. Y tienen un sistema de reciclaje. No es 100% eficiente, pero tienen una plataforma de un sistema de reciclaje la ciudad. ¿En dónde es muy eficiente la ciudad? En su red de movilidad pública. Es una de las mejores a nivel mundial. Bien,
Cuando no existe planificación, ¿qué es lo que ocurre? Se genera la rabalización. Cuando se producen estos disparos de crecimiento poblacional, si no, el crecimiento no se para, tú no puedes controlar el crecimiento. Ese proceso de dinámica de concentración poblacional en zonas donde se está produciendo actividades económicas diversas, donde en este caso el sector terciario, que es el del turismo, está experimentando importantes procesos de crecimiento, tú no puedes controlar que se genere el crecimiento poblacional en la ciudad. Ahora, tú lo que puedes controlar es la organización de ese proceso de crecimiento. Entonces, si no hay una organización de ese proceso de crecimiento, entonces llegamos a escenarios en donde se produce la rabalización. Eso es lo que ha ocurrido en los países latinoamericanos. Al no haberse producido un control de ese proceso de crecimiento, control de la organización del territorio, ha producido todos esos asentamientos de informalidad que se presentan en las principales ciudades de República Dominicana y también de América Latina. Tenemos ahí, estas son imágenes de las favelas de Río de Janeiro. Ciudades con muchísimo más problemas con el tema del asentamiento y de la vulnerabilidad de la vivienda, porque son ciudades con una cantidad de habitantes muchísimo mayor que la nuestra. Por ejemplo, en el caso de Sao Paulo tiene un promedio de 12 millones de habitantes. Una ciudad, 12 millones de habitantes. República Dominicana entera llega a los 12 millones en datos estadísticos. Entonces estamos hablando que lo que tiene la República Dominicana entera lo tiene la ciudad de Sao Paulo, concentrada en una ciudad. O sea, los niveles de complejidad que tienen esas ciudades no se comparan con las situaciones urbanas que tenemos nosotros. Nosotros lo que nos falta es mayor educación en nuestra población y que se generen iniciativas que realmente permitan y contribuyan a un proceso de transformación serio de nuestros territorios urbanos. Bien, miren, ahí estamos viendo aquí esta gráfica. Vamos a ver ahora 5 puntos importantes para entender la planificación. Uno de estos puntos es la organización correcta del crecimiento de la ciudad, de la urbe, la organización correcta de ese crecimiento. Estamos viendo esta gráfica donde vemos que Higüey es el séptimo municipio en mancha urbana, o sea, en expansión territorial. El primero, obviamente, como mancha urbana, es el Gran Santo Domingo, luego le sigue Santiago, después está San Francisco, después está San Pedro de Macorís, La Vega, volé uno, Puerto Plata, La Vega, y después está Higüey. Higüey es el séptimo. Entonces estamos hablando que de los diferentes municipios de República Dominicana, Higüey es el séptimo en mancha urbana, en territorio urbano. Así que hay que prestarle bastante importancia a ese proceso de crecimiento de esa mancha urbana. Estamos viendo aquí el segundo punto de esos 5 puntos importantes, que es la recuperación de los espacios públicos. La recuperación del espacio público. La recuperación del espacio público garantiza que la imagen visual de la ciudad cambie. Eso reduce la delincuencia, eso evita que se produzcan delitos, eso permite también que las áreas verdes de la ciudad se vuelvan integradoras dentro del proceso del crecimiento y de la misma mancha urbana que va teniendo la ciudad. Tenemos ahí una imagen del Parque Central de Higüey. Los parques en una etapa de la historia del urbanismo eran uno de los escenarios de vida pública más importantes. Ahora, con el mundo de la contemporaneidad y el desarrollo de la diversidad de actividades, los grandes centros comerciales también se van convirtiendo en ese espacio de dinámica de vida pública. Pero el parque como escenario no deja de ser un escenario importante para el desarrollo de actividades deportivas, para el ocio, para la relajación de tus ciudadanos. Por eso manejar un criterio integrador del crecimiento de infraestructura con una proporción adecuada de los espacios verdes de la ciudad es muy importante.
El otro punto es lograr recuperar áreas en desuso. Las ciudades en su proceso de crecimiento siempre se producen en ellas zonas que quedan abandonadas o se convierten en áreas en desuso. En el caso de Santo Domingo tiene muchas zonas en desuso. Eso es delicado. ¿Por qué? Porque ante la visión de los modelos de ciudades actual, la compacidad es muy importante. Y una compacidad con otros criterios que más adelante le mencionaré. Y tú debes de recuperar esas áreas en desuso. Y esto es uno de los puntos también importantes que por medio de la planificación se pueden lograr. Fomentar vivienda social que sea sustentable. Una vivienda social que realmente llegue a los grupos sociales que lo necesitan, que son esas clases bajas que no tienen facilidades a préstamo, pero hay que crear las condiciones que permitan que se genere. Ya eso es parte también del mismo Poder Ejecutivo y de otros organismos del Estado que eso no recae solamente en la municipalidad, en la cual se generen las condiciones en donde se produzcan proyectos de vivienda social, pero que llegue realmente a los grupos sociales que lo necesitan. Eso te reduce el tema del asentamiento informal y la arrabalización del territorio. Estamos viendo ahí una propuesta. Esto fue una propuesta que se hizo en Jaina, una propuesta de vivienda modular, social, que implementa y aplica criterios de sostenibilidad. Ellos aplicaron un concepto que a nivel internacional se está utilizando, que es el concepto de ecobarrio, o sea, desarrollar barriadas en base a criterios y parámetros de sostenibilidad. Y esto fue una propuesta piloto que se hizo en Jaina, una interesante propuesta. Lo trabajó una fundación conjuntamente con la alcaldía y ejecutaron ese proyecto. Y ellos han hecho 3 etapas de este proyecto. Y los resultados que han dado han sido muy, muy positivos. Fomentar lo que son las ecotecnologías. Hay que crear en la ciudad el escenario en donde se puedan realizar inversiones que estén encaminadas a la implementación de sistemas eficientes a nivel energético, como las implementaciones de paneles solares, aerogeneradores. O sea, hay que crear por medio de legislaciones las condiciones que permitan que se introduzcan estos tipos de conceptos y criterios para la ciudad. Tú tienes en la ciudad diferentes sectores sociales. Hay sectores sociales que pueden apostar por estos tipos de sistemas, y estos tipos de sistemas son realmente eficientes y en el tiempo se convierten en un ahorro de recursos muy significativo. Bien, los componentes que debemos de tomar en cuenta en la planificación, hay algo muy importante, y es que el suelo urbano debe de estar debidamente identificado y clasificado. Debemos de saber cuál es el suelo que puede ser urbanizable, cuál suelo está ya urbanizado y cuál suelo no puede ser urbanizable. Y eso solamente es posible a través de una ordenanza municipal. Y eso es muy importante, porque eso es lo que va a ayudar a que la ciudad su imagen se vaya transformando en el tiempo. Cuando tú tienes claro que el suelo no urbanizable, porque no todo el suelo de una ciudad puede ser urbanizado. No todo el suelo de una ciudad puede ser urbanizado. Y esos suelos que no son urbanizables por diferentes factores, ya sea por condición del terreno, ya sea porque se encuentra próximo a una cuenca acuífera, ya sea porque es se convierte en una reserva natural para la misma ciudad. Esas áreas no pueden ser urbanizables, y al no ser urbanizables hay que crear los controles para evitar que se produzca la construcción en esos suelos. Y esos suelos luego se convierten en los escenarios de vida natural y de vida verde de la misma ciudad. La diversidad urbana es uno de los criterios principales dentro de la sostenibilidad, que es garantizar la diversidad del suelo. Y la rehabilitación urbana, ya habíamos mencionado el tema de lo importante que es la rehabilitación de espacios y de áreas que están en desuso o edificaciones antiguas que en el paso de la historia han sido abandonadas. El tema de la rehabilitación
en ciudades que son muy antiguas es un gran problema. En el caso que tienen demasiados años, como en las ciudades europeas, pero en el caso de las ciudades europeas hay un tema muy fuerte con la rehabilitación de áreas que en los pasos de los años se han ido abandonando. El fortalecimiento de las centralidades. Aquí yo quiero mencionarle una acción urbana muy interesante que se llama la acupuntura urbana. La acupuntura urbana consiste en tú trabajar la ciudad generando puntos de centralidad. Y en esos puntos de centralidad tú generas vida comercial, genera diversidad, espacio de ocio, espacio de encuentro. Y eso permite, que la ciudad se acorten las distancias y las personas no dependan tanto de la movilidad motorizada para el desarrollo de sus actividades. Cuando hablamos de centralidades, hablamos de generar núcleos dentro de la ciudad de vida comercial, de vida de ocio, para que los trayectos se reduzcan en lo que corresponde a la movilidad interna de la ciudad. Bien, y el quinto es la aplicación de espacios públicos, plazas y parques dentro de la ciudad. Este es un ejemplo de la ciudad de Bilbao. La ciudad de Bilbao es muy interesante porque la ciudad de Bilbao fue una ciudad industrial. Es donde nace la industria en España. Y al ser la ciudad industrial española, tenía mucho territorio que era para el intercambio de mercancías, intercambio del carbón, porque las primeras maquinarias industriales era con carbón que funcionaba. La presencia del ferrocarril en varios puntos de la ciudad era muy, muy significativa. Y luego que la vida industrial se transforma, y sabemos que en la historia las tecnologías han ido cambiando la vida de la actividad industrial en las ciudades, ¿qué ocurre? Que la ciudad de Bilbao genera muchas zonas muertas, muchas zonas abandonadas. Ellos, a partir del año 1996, desarrollan todo un plan de transformación de la ciudad. Y ese proyecto implicaba la intervención de todas esas zonas que eran zonas de intercambios de mercancía, pero que ya estaban totalmente abandonadas porque ya la vida industrial, el escenario de la vida industrial era otro, era diferente. ¿Qué hacen? Que realizan todo un plan urbanístico, y dentro de ese plan urbanístico desarrollan el proyecto del Museo del Guggenheim de Bilbao. Ese museo marca la ciudad significativamente. ¿Por qué? Porque esa ciudad quedó prácticamente en el anonimato después que muere la vida industrial. La vida industrial con el carbón de las grandes maquinarias hace que Bilbao como que se vuelva ausente como ciudad importante en España. Cuando construyen el Guggenheim se convierte en un referente internacional nuevamente en la ciudad. ¿Por qué? Porque era un elemento arquitectónico con unas formas muy atrevidas, muy innovadoras. La diseña el arquitecto Frank Gehry, un arquitecto que desarrolla un concepto de constructivista de la arquitectura. Y cuando se construye este museo con un material de construcción nuevo, genera un boom a nivel internacional. ¿Y qué trajo eso? Que la ciudad nuevamente volviera a tener vida. Pero no fue solamente el proyecto del museo, fue todo un proyecto urbano que se generó en la ciudad. ¿Qué generaba el museo? Que cuando la gente visitaba la ciudad por el museo, las personas se encantaban por la ciudad porque la ciudad estaba en todo un proceso de transformación de su espacio público que le daba gusto a la gente volver a visitar la ciudad. Y Bilbao es una de las ciudades con unos atractivos turísticos muy importantes en España. Entonces, esto es uno de los barrios que son intervenidos en Bilbao. Miren, esto era una zona, una línea ferroviaria y unos almacenes de mercancías. Esto queda por muchos años abandonado. Arriba tenemos la Plaza de Toros, que es una de las plazas de entretenimiento para los españoles más importantes, por lo del tema del toreo y ese tipo de cosas. Entonces hacen toda una propuesta de transformación y miren cómo del 1996 al 2020, cómo ese escenario muerto de la ciudad, desarrollan proyectos habitacionales, crean áreas públicas, espacios públicos, espacios verdes y generan de nuevo la integración entre
el lateral este y oeste que estaba fragmentado por el ferrocarril. Pero como ya la movilidad ferroviaria no es la movilidad actual, entonces se elimina el ferrocarril y se genera todo un concepto de integración de la zona de los dos laterales urbanos que estaban fragmentados por la vía ferroviaria. Esto es uno de las tantas áreas que fueron intervenidas en la ciudad. Y todo esto solo se puede lograr cuando existe de parte de los diferentes actores de la ciudad un mismo concepto y una misma visión de proyección futura de su ciudad. Estamos viendo aquí el plan de movilidad urbana que se desarrolló en el año 2010 aquí en Higüey. Es otro de los puntos importantes, el tema de la movilidad, que sea colectiva y que sea diversificada. Aquí se estaban definiendo lo que eran direcciones viales claras para el corazón de la ciudad de Higüey, y estos criterios deben de ir integrados a generar diversidad en lo que es la movilidad y facilitar también que se produzca una movilidad colectiva que sea eficiente. Ustedes dirán, ahora mismo el tema de la movilidad es de alta preocupación. Hay problemas de movilidad y si no se atacan a tiempo, a futuro, los problemas van a ser todavía muchísimo mayor. Estas iniciativas que realmente hay que aplaudir son iniciativas que realmente ayudan a generar un concepto de una ciudad más humana. Cuando tú empiezas a trabajar iniciativas como peatonalizar zonas de la ciudad en donde la vida humana, la vida del ocio, de la relación y la interacción social se produzca, eso va ayudando a que la imagen de la ciudad vaya cambiando, y eso va creando incluso educación. Esto va educando a la gente porque se va dando cuenta que la vida en la ciudad no es solamente la vida de la movilidad, la vida de económica, la vida de ir al trabajo y luego llegar a la casa, sino que el espacio público de la ciudad se convierte en un escenario también para la interacción, para el deporte, para el juego con la familia. Y estas son acciones que educan, aparte de que van ayudando a cambiar la imagen de la ciudad. Otro punto que es consolidar las áreas urbanas protegidas y las zonas patrimoniales. O sea, las zonas patrimoniales son muy importantes porque en el caso de Higüey, Higüey tiene la Basílica, que es un monumento de referencia nacional muy importante y es el elemento arquitectónico más importante que tiene la República Dominicana. Incluso ni el monumento de Santiago tiene una expresión arquitectónica como tiene la Basílica, ni el Faro a Colón tampoco. Faro a Colón, arquitectónicamente hablando, no lo vamos a degradar, pero es como un mazacote inmenso. Sí tiene sus elementos arquitectónicos a resaltar, pero el manejo plástico que tiene y el excelente manejo del hormigón. Pocas edificaciones a nivel internacional tienen un manejo del hormigón armado con tanta moldeabilidad como lo tiene la Basílica. Entonces eso es un elemento arquitectónico de gran valor a nivel nacional. Entonces, como elemento arquitectónico, su entorno tiene que engrandecer la figura de ese elemento arquitectónico, y hay que saber cómo también se trabaja y se embellece todo el entorno urbano de ese monumento. Y esto es la área del Parque Central. El Parque Central es parte importante de la historia de todas las ciudades, municipios nuestros. El Parque Central, por un tema de historia del urbanismo, en una época de consolidación de las ciudades aquí en República Dominicana, el Parque Central era la vida social del pueblo. Y va pasando la historia, aunque se generen otros espacios de ocio y de interacción pública, el Parque Central debe de ser un escenario de cuidado y de protección dentro del esquema y la visión que se tiene de la misma ciudad. Entonces ya aquí tenemos lo que son diferentes planes urbanísticos que se realizan a nivel urbano en una ciudad. Dentro de estos planes que ustedes están viendo aquí, existen planes maestros, existen planes
de intervención de vecindario, existen planes de movilidad, existen planes regionales. Los planes regionales mayormente quienes los trabajan son las direcciones de planificaciones y desarrollo que tiene un país, porque ya esto es intervenciones a nivel macro, y los diferentes municipios deben de auxiliarse de los planes regionales para desarrollar sus planes ya internos y locales. Y están los planes de ordenamiento territorial, que es el primero porque es uno de los más importantes. Porque el plan de ordenamiento territorial es como la garantía de que a futuro la ciudad va a ir transformándose en base a criterios racionales y funcionales. Los demás planes son planes que tú los ejecutas, algunos se ejecutan en 2 años, otros se pueden ejecutar en 4 años, algunos se ejecutan en 6 años. Los planes de ordenamiento territorial son proyecciones de diferentes procesos de transformación que va teniendo la ciudad, y es una visión a futuro de la ciudad, y es la garantía de la sostenibilidad y de la protección de las reservas verdes que tiene ese municipio. Y como son proyecciones a 20, 25 años, eso implica que dentro de ese gran plan de ordenamiento existen otros planes de actuación como planes estratégicos que van generando las acciones que permiten llevar a la ciudad a esa visión que se tiene proyectada a 20 o 25 años de la misma. Bien, ¿cuál es la visión que debemos de tener de la ciudad actual? Y con este último tema concluiré mi presentación. Es la visión de la ciudad sostenible. Debemos de pensar en una ciudad que sea sostenible. Nuestro concepto de visión de ciudad debe de estar basado en una ciudad que cumpla con los criterios de sostenibilidad. Y sostenibilidad no es solamente hablar de plantas, no es solamente hablar de una ciudad que tenga áreas verdes, no es solamente hablar de una ciudad que tenga muchos parques. Sostenibilidad va mucho más allá de eso. Sostenibilidad consiste en garantizar que la ciudad económicamente funcione. Sostenibilidad va respondiendo en base a los mismos programas y visiones que tienen las autoridades, el Poder Ejecutivo con relación a la ciudad. Bien, el tema de la cohesión, la eficiencia de los servicios, muy importante, que ya yo mencioné, y el tema de la compacidad. Excúsenme. Trato de bajar el audio, esto no se va. Bien. Ya aquí con esto termino. ¿Cuáles son los principales actores que contribuyen a la correcta planificación del territorio? Los 3: sector público, sociedad civil y el sector privado. Si no trabajan en conjunto para el bien de una ciudad, ninguna iniciativa de planificación se puede desarrollar. Si esos agentes no trabajan en conjunto con una misma visión y un mismo criterio, no se logran los procesos de transformación que realmente necesita la ciudad. ¿Cuándo no se produce esa relación y esa interacción entre cada uno de los agentes importantes de la ciudad, de los actores importantes de la ciudad? Cuando no hay una correcta comunicación, cuando no hay una misma línea de visión, de proyección de la ciudad, cuando no se logra consenso en donde todas las partes se vean beneficiadas de los procesos. Cuando no se consigue esto, entonces no se logra la comunicación que permita que los 3 actores de la ciudad se pongan de acuerdo para garantizar la transformación y planificación que verdaderamente necesita la ciudad. Cada uno de los agentes no deben de pensar en sus intereses particulares, deben de pensar en el bien colectivo. Y el bien colectivo es ser claros de que al transformar tu ciudad se beneficia el sector público, se beneficia la sociedad civil, la gente, y se beneficia el sector privado. ¿Quiénes son los sectores públicos? El Estado, las diputaciones, los ayuntamientos. La sociedad civil, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, las diferentes asociaciones, la población. El sector privado,
los comerciantes, los profesionales independientes, los pequeños empresarios, los grandes empresarios y el sector servicio. Cuando se logra trabajar una propuesta en donde cada uno de esos actores forman parte de ella, entonces se pueden ejecutar acciones que sean en beneficio y garanticen la ejecución de propuestas de transformación de la ciudad. Bien, yo termino con esta frase. Esta frase la dice Jan Well, que es un urbanista que por muchos años fue maestro de la universidad en California, y él es uno de los más importantes urbanistas, sobre todo en el tema de la humanización de la ciudad. Ha escrito varios libros relacionados con el tema de hacer que las ciudades sean más humanas. Y en una entrevista que a él le hacen, él dice esto. Él dice que ningún niño pide algo para Navidad que no sabe. Y la gente nunca va a pedir mejoras de sus ciudades que no están en su repertorio. De esta forma, busca que las personas primero se interesen en cuáles son sus necesidades que no pueden cumplir en sus ciudades, para que estos luego puedan exigir cuáles son las que le hacen falta para poder satisfacerlas. Si tú tienes grupos sociales, si tú tienes dentro de esos actores importantes de la ciudad personas que no tienen una visión y una idea de hacia dónde debe de encaminarse una ciudad, no vamos a lograr los resultados que esta misma debe de experimentar. Por eso es muy importante educar a la población, porque al final todas las acciones que se ejecutan son para el ciudadano, y una ciudad debe de estar proyectada, visualizada y transformada para el bien de los ciudadanos. Pero esos ciudadanos también hay que educarlos para que entiendan el concepto de urbanidad, porque al final los diferentes actores de la ciudad son tus ciudadanos, es el pueblo, es la gente. Por eso él resalta y saca a relucir esta expresión en la entrevista que le hace. Estas charlas, es la interacción con los diferentes sectores de la sociedad civil, ayudan significativamente a crear un nuevo concepto de urbanidad. Y esas son acciones que realmente hay que aplaudir y resaltar cuando autoridades toman iniciativas de este tipo para fortalecer los conceptos de urbanidad en los diferentes sectores de la sociedad. Muchísimas gracias. Esta es las páginas de nuestro instituto, el Instituto de Urbanismo. Parte de la misión del instituto es ir creando esa educación urbana, que es muy importante para el desarrollo de todas las ciudades en República Dominicana. Ahí están nuestras páginas del Instituto de Urbanismo. Siempre colocamos publicaciones que nos educan en torno a los temas urbanos. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Excelente exposición del arquitecto Héctor Castillo, también de la arquitecta Yenia. Alcalde, si usted tiene alguna inquietud más, pues es el momento. Sí, que quería señalar lo que tú decías de la basílica, que es como el refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Y la basílica, tú ves incluso tampoco hay goyano que toca una foto. Posiblemente tal vez ninguno tenga una foto. Y no desde el punto de vista religioso nada más, porque cualquiera puede tener la religión que quiera, pero desde el punto de vista arquitectónico es una obra que hay que verla. Posiblemente, como tú decías, es la obra más importante arquitectónicamente hablando del país. Y no solo del país, no, uno va a muchos países y no encuentra una obra con el trabajo arquitectónico de la basílica. Y los cigüeyanos, posiblemente ninguno. Tú haces una encuesta y buscas en Facebook y nadie pone una foto. Y van a otro país y encuentran una obra con mucho menos calidad y tú lo ves ahí con su foto de fondo. Entonces, nosotros los mismos goyanos vendemos poco esa parte de la importancia de la basílica, que incluso turísticamente deberíamos tener más todavía. Debería estar viniendo más turistas a Higüey para ver la basílica desde el punto de vista arquitectónico, estoy hablando, no como religión, que son otras cosas.
Y eso que tú decías, importante, que fue un concurso internacional que se hizo cuando la Basílica, que lo ganaron los franceses, Pierre, Dupré y González, pero que a veces uno mismo como que lo tiene al menos, como dicen. Bueno, agradecer a cada uno de los presentes. Importante esta charla que nos abre el conocimiento. A veces uno tiene un poquito de conocimiento en algunas áreas, pero escuchar a dos expertos en materia urbanística con conocimientos sobre todo de países como España y ciudades como Madrid, que de verdad están, los que han visitado Madrid saben el orden urbano que hay allí, el orden social. Un punto que me encantó mucho, arquitecto, fue el tema de la educación, y es uno de los enfoques principales que el alcalde tiene en materia de comunicación, y es que la población también sea educada en materia no solamente de lo urbanístico, sino de todo lo que es el municipio. Así que enhorabuena, Eder, muchas felicidades al Departamento de Obras Municipales, agradecer a la Federación de Juntas de Vecinos, al presidente de Huepal, que está con nosotros, al director de esta institución, Henry Castillo, a cada uno de los arquitectos, ingenieros, agrimensores y de todos los presentes, a todos los maestros de la UAS, bueno, a todos los presentes, muchas gracias y muchas felicidades. Los bomberos, nuestro intendente que siempre está presente, muchas gracias, coronel. Feliz resto del día y que Dios le bendiga. Muchas gracias.